A ver, qué interesante, porque fíjate, lo que está diciendo Trump es que ella, para favorecer la candidatura de Biden, da unas cifras económicas fenomenales. Una vez que Trump está en el poder, ella dice que las estadísticas de Biden estaban equivocadas de manera drástica. Claro, ya Biden no está en el poder. Claro. Afectan a Trump, le permitiría a partir de hoy dar permanentemente cifras negativas. Eso es lo que creo yo entender de lo que está diciendo Trump, ¿no? Claro. Mira, aquí estamos viendo un intento para impedir que Trump pueda gobernar para los enemigos de Donald Trump en circunstancias mucho más difíciles. O sea, vimos 6 juicios en su contra, 4 de ellos cargos criminales, para tratar de sacarlo de la presidencia. Ahora estamos viendo una clara manipulación de los datos, porque de un tajazo borrar 258,000 puestos laborales de 2 meses es sin precedente en los Estados Unidos en épocas que no hay una recesión. Estamos hablando, hay que montarse a 1968 para encontrar algo que ofrece un paralelo, y solo en recesión es que se ven esto. Quiere decir, no hay una base para determinar esto. Entonces hay que ver, bueno, cómo es que el departamento de estas estadísticas laborales llegan a estas conclusiones. Es una encuesta de 119,000 empresas, de la cual el jefe de Goldman Sachs ya ha dicho que eso está fuera de tiempo, porque menos de la mitad responden. Quiere decir que es muy fácil de manipular la interpretación que tú le das, porque hay ciertos puestos que dicen, bueno, esto es temporal, estos puestos laborales son temporal, ya van a terminar, vamos a quitarlo. La discreción que tiene esta rama del gobierno, sin lugar a duda, puedes dibujar como desdibujar una realidad, y Donald Trump está completamente correcto en estar muy disgustado con lo que se presenta, porque ahora la izquierda y los demócratas están pensando en las elecciones a mediados de término. Eso es la esperanza de ellos, de poder evitar una reversión total del socialismo cultural, del desmantelamiento del Estado profundo. Depende de lograr un éxito en las elecciones a mediados de término. Entonces están tratando por todo lo alto, y esto forma parte de eso. Vemos donde se encuentra evidencia nueva, evidencia engavetada de la trama del expresidente Obama para interferir ilegalmente en las elecciones del 2016 y frustrar las elecciones, falsificando información. Su FBI, su CIA, ya no es irrefutable ese hecho. Lo conocemos por la información que se ha descubierto, encontrado en sacos que iban a quemar, que probablemente no se quemaron por agentes del FBI que estaban en contra de lo que estaba utilizando. Entonces, esto lo vimos, de verdad, y ahora lo que queda, con una oposición capaz de hacer todo lo que han hecho para, en efecto, dar un golpe blando a Trump, que estén con esta manipulación de datos, cuando vemos la Unión Europea, que está con un compromiso histórico de inversión en los Estados Unidos, un compromiso histórico de comprar productos de energía estadounidense. Incluso para favorecer a los Estados Unidos han decidido momentáneamente no aplicar los aranceles. O sea, traigo esto a colación para reflejar realmente lo que estamos viendo, el número récord de inversión extranjera hacia los Estados Unidos, que eso es trabajo, y trabajo que paga bien. Aquí no estamos hablando que están abriendo para vender hamburguesas empresas extranjeras. Estamos hablando de fábricas que pagan buenos sueldos. Entonces, claro, esta estadística que, en fin, tú no puedes ni probar ni desprobar, porque se basa en una encuesta que retornan, y repito, estamos hablando... decir a mí que el Departamento de Estadística del Ministerio de Trabajo, sería traducción a nuestro idioma, o de la Secretaría
el departamento, el Labor Department, para poder saber si el empleo ha crecido o ha decrecido, tiene que hacer encuestas. Son encuestas. O sea, no hay una manera, porque bueno, en un país totalitario, una economía centralizada, el Estado sabe exactamente cuántos son sus empleados, cuántos dejaron de ser, pero en un mercado libre, ¿cómo se hace? Toman data y si bien tienen algunos modelos matemáticos que no son los mejores. Con el Social Security no tendrían ellos sabiendo... Sí, si bien algunos modelos matemáticos no son los mejores, por eso rectifican esa data mensualmente, la van ajustando. Lo que pasa es que la noticia ahora es alarmante por la cantidad de empleos que está diciendo que se evaporaron. Por eso es lo alarmante de la noticia, pero ellos rectifican la data a medida que van tomando más data. Igual pasa con los precios. Los precios no es por estadística, los precios lo tienen más electrónico y más automatizado. Lo que concuerdo mucho con Julio es la preocupación grande que yo creo que puede tener cualquier norteamericano en estos momentos, es que si una persona a ese nivel de alto rango se presta para manipular la data, o el expresidente Obama es capaz de hacer una conspiración, que si la jefa del DNI dice, Tulsi Gabbard, que hay pruebas, es porque las hay. Vamos a estar claros. Y si vemos una conspiración a nivel presidencial que involucra al director del FBI, James Comey, involucra al director del CIA, y ahora tenemos que también una persona de este alto rango también se presta para manipular data, tenemos un problema muy grave, muy grave. Es la situación más, yo creo, alarmante de todo esto. Pero vi hacia años atrás, hubo en el 2009 una rectificación de los empleos grandes, y así muchos años han habido... no tal vez un número tan alarmante como este o el del año pasado, que fueron 800,000 empleos que rectificaron, que no se habían creado del 23 al 24. Son números muy alarmantes. En todo caso, si ella es la directora de este departamento, bajo su cargo ha tenido 2 errores garrafales grandes, de pronto no debiera ser la directora de ahí. Pero a ver, ¿cómo se mide el desempleo? Dice que unas encuestas, pero el clásico que yo he oído es saber cuántas personas han ido al gobierno a pedir compensación por desempleo. Esa es una manera de saber. No todo el mundo va. Sí, pero no solo eso. Primero, otra cosa, a ver, como contador, discúlpame, cada empresa grande, ¿cada qué tiempo reporta al IRS? Bueno, ellos se basan mucho en una compañía grande que se llama ADP, que hace nómina, es la más grande de los Estados Unidos. O sea, porque una cosa es las personas que van a colectar unemployment, ahí tienes una data, pero no necesariamente esa data está correlacionada a la creación de empleo. O sea, colectar unemployment no necesariamente tiene... El unemployment te dice cuánto desempleo hay. Desempleo, pero no cuánta creación de trabajos hay. Entonces, ¿cómo tú mides la creación de trabajo? O sea, existe una correlación, sí, pero no necesariamente una cosa conlleva a la otra. ¿Cada qué tiempo las empresas reportan al IRS? Bueno, las empresas reportan al IRS. ¿Cada 3 meses? Bueno, trimestral se hace un reporte que se llama la 941, que y ahí el IRS no sabe cuántos empleados tiene cada empresa. Bueno, claro, es parte de la data, ¿O eso es privado? No. El IRS le da data a estos organismos, no la privacidad de... O sea, no hay manera, mi pregunta concreta, no hay manera exacta de saber... No hay manera exacta de saber un montón de cosas, ni el GDP, ni la inflación, yo tengo una teoría de inflación. Si tú me preguntas a mí cuántos tenemos la inflación ahora, tenemos un 10, un 20%, pero no está creada desde ahora, viene creada desde antes. Pero esa es una teoría mía, y no mía, de un montón de economistas. Pero tú tienes razón, que yo me pregunto todos los días cómo es que bajó la inflación y los precios no han bajado. No, o puede bajar un precio, pero los precios generales. Bueno, pero si vamos a hablar de precios o de la inflación es la variación del Consumer Price Index, es el índice del precio del consumidor en un periodo determinado. O es el valor del dinero, a decirlo de manera más fácil. La inflación siempre es monetaria. La variación de un precio. Si yo vendo este bolígrafo de un trimestre, un mes con otro o un año con otro. Entonces, si yo estoy vendiendo estos bolígrafos a $100 durante el 2024
y ahora los vendo a $102, 102 menos 100 dividido por 100 multiplicado por 100, 2% de inflación. Sí, pero yo tengo otra cosa más, No, pero como politólogo, antes que me tengo que ir a una pausa. ¿Cómo tú sabes que hay inflación? Porque todos los precios suben de una manera o de otra, salvo los productos que se deprecian como los electrónicos, porque es el dinero el que pierde valor. Pero fíjate. Si yo vendo este bolígrafo en $100 y después vale 102, la inflación es del 2%. Sí, pero esa es la inflación del año pasado para hoy. Pero antes de tomar Trump la presidencia, yo el bolígrafo lo vendía en $80. Entonces, la fórmula de inflación de Producto Interno Bruto, todas estas fórmulas no están preparadas para que haya una pandemia y que los gobiernos pongan trillones de dólares en la calle. Entonces es un factor muy complicado. Recoger todo eso. Tú sabes que ese ejemplo que tú pones del bolígrafo, pero con un lápiz, es un ejemplo clásico de las cosas que puede hacer el mercado, con el que empieza Milton Friedman, el famoso libro que escribió con Rose, su esposa, sobre el libre mercado. Que él decía, si tú sacas la cuenta de cuánto cuesta el grafito, la madera, era en caso de un lápiz, no de una pluma, el metal dorado que tiene, el caucho de la goma, cada lápiz debería costar $50. La capacidad que tiene el capitalismo de ponerte miles de lápices en el mercado a dólar. Los defensores de la declaración de la despedida de Erika, ex jefa del Buró de Estadísticas Laborales, han citado varias cosas. Dicen, bueno, ella se basó en que como personas se están deportando o están deportando, pues van a abandonar la fuerza laboral. Pero el fallo de eso es que típicamente son personas que no pagan impuestos, o sea, que están en puestos laborales, perdón, de manera ilegal. O sea, que no están pagando impuestos. Ella eso lo sacó de una gorra. O sea, los defensores. O sea, que están contando a las personas sin papeles que han perdido el trabajo. Exactamente. Entonces, lo cuentan. ¿Y eso se cuenta normalmente? No deberían, pero lo están contando. No. O sea, ella lo tomó en cuenta. Otra cosa es el decir que muchas personas de manera artificial estaban adquiriendo bienes en vista a los aranceles y que eso trajo un incremento en la fuerza laboral artificial. Eso es una interpretación que ella está dando. Bueno, todo trabajo gubernamental es artificial. Todos los 10.000 empleados, 11.000 empleados del condado serían artificiales. Claro, pero en esto lo que estoy sacando es algunos de los puntos que son muy debatibles en cuanto a la validez que pueden tener. En cuanto al desempleo, hay que entender que después de ciertos meses, si tú no has encontrado trabajo, tú desapareces para las cifras. Es decir, ya tú no cuentas como desempleado, aunque estés desempleado. Simplemente te consideran, te borran como estadística. Ya después de 6 meses... Piensa que a lo mejor no reportaste que habías encontrado trabajo. Ya, pero es que ya... O sea, pero si dejaste de recibir un empleo... Mira, y esto es otro problema de un estado de bienestar social que se ajusta demasiado para dar un incentivo a que las personas no trabajan. Particularmente entre hombres de 18 a 55 años, que tienes un sector como nunca antes, que no están trabajando. O sea, y hemos visto eso subir. Estaba en el 62% que trabajaban. Quiere decir que tienes un 38% de personas, hombres particularmente, elegibles para trabajar, que no están trabajando, porque no hay el incentivo para trabajar entre los impuestos y las dádivas que puede darle el Estado por no hacer mucho o poco. Pues tú dices, no trabajo, tal vez te buscas algo por la izquierda. En cambio, eso está subiendo, o sea, esa estadística de personas buscando trabajo, que es la teoría detrás de la economía de plusvalía, o sea, la economía que enfatiza en vez de la demanda en la producción, el famoso supply side, que si tú generas un incentivo para producir, la economía entera mejora y mejora el ingreso de los trabajadores, mejora en general las rentas al Estado, porque la economía crece. O sea que es todo una filosofía y estamos viendo, repito, cuando miramos, y tal vez eso lo vamos a hablar posteriormente, pero cuando vemos, por ejemplo, aranceles puestos a Brasil,
son aranceles como castigo político y bien merecido al gobierno de Brasil por su censura, por su represión contra el expresidente. Pero a la vez que apoya usar medidas económicas por razones políticas. A mí me parece magnífico. ¿Te parece magnífico? Totalmente. Eso va en contra de tus ideales. No, que va. No. Al contrario. O sea, yo creo que la economía tiene que estar supeditada a una política moral. Y esa política moral requiere determinadas condiciones. Yo creo que... Bueno, ahí le está dando... los comunistas dicen que ellos no permiten el libre mercado porque la moral de ellos no se lo permite. O sea, cuando empiezas a hacerle valoraciones no económicas a la economía, no estamos entrando en el terreno de los socialistas. Toda la economía siempre está atada a una visión ética. Es inescapable. Toda actividad humana debería estar. Pero bueno, y se puede mirar desde esa óptica, porque todan parte ya de una visión metafísica en cuanto a lo que quieren hacer. El gran problema, y ojalá si se aplicara la economía con apego a objetivos morales, China comunista no hubiera llegado donde ha llegado. El hecho de que Trump, por ejemplo, ya le ha dicho a la India que los va a castigar si siguen comprando petróleo ruso. Eso es una medida que se debería aplicar con Cuba comunista, se debería aplicar con la neocolonia en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia. Estos son medidas que son consistentes con una política de Estado que busca promover la libertad y el comercio entre países libres. Yo creo que eso es lo que se debe de estar enfatizando. El gran error fue abrir la puerta y establecer una equivalencia moral con dictaduras que terminan a la larga en la situación en que está el mundo libre ahora, que China es una gran amenaza al mundo libre y es gracias a lo que el mundo libre, el espacio que le ha dado. Eso es una locura. Entonces, las políticas de los aranceles en gran medida lo vemos, no todo es en el sentido... Vamos a ver qué piensa Trump de los aranceles, que ha estado haciendo su interpretación, ¿no? Antes de ver a Trump. ¿Ya estamos sintiendo los aranceles, sí o no? Bueno, yo le mandé a la producción, no sé si podrán poner en pantalla lo que Goldman Sachs está forecasting, provisionando de cómo vamos a tener un incremento en precios. Yo pienso que... o sea, que no nos salva a nadie de un aumento de precios. No nos salva a nadie. Lo que piensan los economistas es que todavía es muy prematuro analizar o llegar a una conclusión de cuál o estimar cuál va a ser el impacto que vamos a tener con la subida de precios. Sí, dije en una ocasión que Jamie Dimon, el presidente de Chase, mencionó que 1/3 puede que llegue al norteamericano. O sea, sí pienso que va a haber alguna subida de precios de alguna manera. Esa gráfica no sé si la pudieran poner, porque sí vemos que va a haber una subida en los próximos meses y después todo se va a estabilizar. También yo creo que parte de esta es la insistencia de Trump, de que bajen los intereses independientemente para financiar la deuda y que cuesten menos los intereses. Esa es la gráfica. ¿Qué es eso? Explícame, porque yo veo ahí, montañitas nada más. Ahí tenemos, bueno, esas montañitas. ¿La de arriba qué es? La de arriba es lo que Goldman Sachs, que es un banco importante de Estados Unidos, ellos piensan que va a ser la subida de precios. Abajo tenemos en las X, tenemos los años, ¿verdad? Está sombreado en gris a partir del 25, mirando a futuro, en el eje de las X. Y en el eje de las Y tenemos el porcentaje. Entonces, el azul clarito es la subida de precios. Y la línea negra es si no hubieran tarifas. Entonces, ahí vemos que ellos están... Eso es una suposición. No, claro, es un forecast, claro, por supuesto, pero estos son suposiciones... Pero mira un beneficio que ha traído los aranceles que nadie había predicho. Resulta que al disminuir la inversión, la balanza de comercial de Estados Unidos aumenta porque estamos exportando más que lo que se importa, que es una de las cosas que se miden para determinar el Producto Interno Bruto, y como resultado, junto con el gasto gubernamental que ha descendido,
resulta que el Producto Interno Bruto ha crecido, por lo tanto, no hay recesión. Claro. Bueno, Entonces, eso nadie aquí que pasó. bueno, hemos dicho, perdona Julio, hemos dicho varias veces que los aranceles están calculados a ser aproximadamente 300 billones en el año. Solamente el One Beautiful Bill iba a incrementar la deuda en aproximadamente algo entre 3 punto algo y 4 punto algo trillones en 10 años. Si tomamos 4 trillones, lo dividimos en 10 años, son 400 billones anuales que aumenta la deuda por el One Big Beautiful Bill. Los aranceles traen a la mesa 300 billones, el 75% de lo que supuestamente iba a aumentar la deuda por el Big Beautiful Bill, ya el arancel casi lo paga. Y todavía los aranceles no están, hay muchos que no están completamente en firme. Todavía quedan negociaciones pendientes, sabemos que hay todavía esas variaciones. Pero los aranceles han sido muy buenos porque esa deuda que tanto se dijo, bueno, va a aumentar la deuda tremendamente con el Big Beautiful Bill, que es un estímulo a la economía, que realmente crea una deuda porque le crea un déficit al gobierno, porque dejan de entrar taxes de los contribuyentes, se netea o se cancela o con los aranceles. Ahora, los aranceles están previstos a ser 300 billones anuales en este momento. Cuando estén las cifras finales, obviamente podemos determinar cuánto realmente serán los números. Por fin, estamos discutiendo lo de los aranceles. Vamos a escuchar al papá de los aranceles, que es Donald Trump. ¿Qué piensa sobre lo que está pasando? Well, we're going to pay down debt. We have a lot of money coming in, much more money than the country's ever seen, by hundreds of billions of dollars. And there could be a distribution or a dividend to the people of our country. I would say for people that would be middle-income people and lower-income people, we could do a dividend. But one of the things we're going to be doing is reducing debt. But we have hundreds of billions of dollars pouring into our country now. We should have done this many years ago. And I did it in my first term with China. We didn't get to the rest because COVID hit. And you couldn't really go to France and Spain and Italy and say, let's start talking about some tariffs. But China was paying us hundreds of billions of dollars in tariffs. And we did it then. And then Biden screwed it all up. He screwed everything he touched. He screwed up. Well, we're going to pay down debt. Okay. Fíjate. Porque es muy importante lo que está diciendo Trump, lo explica de una manera medio burdo, medio como si no tuviera bien pensado, pero realmente está detallando una política. Él está hablando de insertar un mecanismo redistribuista producto de los aranceles, donde se paga la deuda y se retorna el dinero probablemente a personas que trabajan en sectores que se pueden estar siendo impactados. ¿Cuáles son esos? Porque hablamos de un alza en precio. ¿Qué es lo que puede ser más caro? Determinados dispositivos, determinados televisores. Pero aquí estamos viendo un leve incremento en comparación con un incremento en el salario de la clase media, de personas sin títulos universitarios que trabajan en fábricas, personas que de pronto están viendo industrias que no existían acá por la sencilla razón que habían mercados que estaban cerrados en el resto del mundo a productores estadounidenses. Se están abriendo mercados. Parte de la pelea de Trump con India no solo es por Rusia, porque India sigue poniendo protección a sus productores de agriculturas locales y Trump no se lo está aceptando y él quiere que las puertas se abran a los agricultores estadounidenses, que ya Europa ha aceptado eso. Quiere decir que el productor estadounidense de pronto tiene un mercado mucho más grande y esto hay que entenderlo
cuando miramos que la economía tuvo un crecimiento del Producto Bruto Interno del 3% en el segundo interno, eso ocurre porque hay una mayor generación de riqueza en gran medida. Cuando la Unión Europea dice que va a invertir 600 mil millones de dólares de compañías europeas a los Estados Unidos, eso es para ya estar acá. Estos son trabajos que pagan buen billete a personas que no están trabajando necesariamente en el sector financiero, que se van a beneficiar. Entonces estamos hablando de un modelo industrial que se está en cambio. Cuando Trump dice que esto se debía haber hecho hace muchos años atrás, él está revirtiendo una política que de nuevo nos viene desde Bretton Woods, nos viene desde la Segunda Guerra Mundial, que se puso en esteroides con la entrada de China en la economía mundial. Esto es un proceso de rectificación que el gran beneficiario va a ser el trabajador estadounidense, no solo por las industrias que vienen, que van a pagar más, sino los mercados que se están abriendo, que estaban cerrados. La industria automovilística estaba cerrada en Europa, los carros europeos. O sea, tú veías carros extraños, Ford, tú dices, pero esto es un Ford. Bueno, porque estaban hechos allá. Ahora ya todo eso va cambiando gracias a la política de mano dura, política que se le criticó, y el fin del mundo que nos proyectaron que no ha llegado. Y en parte esa flexibilización, que por un día le dice estamos en acuerdo, al otro día, no. Fíjate la Unión Europea, para congraciarse con los Estados Unidos, que es el mayor mercado en el planeta, van a demorar los aranceles, cosa que los Estados Unidos no va a hacer del 15% contra la Unión Europea. Entonces, esto es una posición de utilizar el hecho de que tienes la mayor economía del mundo a favor de los estadounidenses. Y esto es importante. Y si eso lo podemos, para volver a la parte política, incorporar con una visión de promover una agenda de revertir regímenes dictatoriales a base de economía, a base de países que están comerciando con Cuba comunista, que están comerciando con Rusia, y ponerles frenos a ese tipo de comercio utilizando el poderío económico, me parece magnífico. O sea, es realmente llevar una guerra simétrica contra los enemigos de la libertad en el mundo. A mí me parece magnífico. Vamos a ver. Conclusión. Estoy muy de acuerdo con Julio. Pienso que, como hemos dicho, creo que Trump vino a replantear. Hay que estar de acuerdo con Julio. Hay que estar de acuerdo con Julio, porque Julio pelea. Si no la bronca, esta es la mesa de paso. Es sustancial, sí. Sí, creo que Trump vino a replantear la economía mundial, sin lugar a dudas, a desglobalizar a Estados Unidos de muchas cuestiones políticas y económicas, de este wokismo y de este socialismo fabiano que teníamos. Ahora, en cuanto al Producto Interno Bruto de este quarter, del primer trimestre, segundo trimestre, ahí yo creo que el primer trimestre hubo una retracción, se dio un poco porque obviamente fue el impacto de las tarifas. Las personas... Más psicológico que otra cosa. Claro. El segundo trimestre... Como hemos dicho, a la economía no le gusta la incertidumbre. Y Trump creó una incertidumbre que veo que se va diluyendo un poco. Claro, entonces ahora todo está asentándose. Es una nueva norma, y ahora los países, primero fue el impacto en ese primer trimestre, y ahora los países tienen que asumir esto. Va a haber esta fluctuación de precios un poco y tal, pero es lo que hay. Y a partir de ahora las cosas se empiezan a estabilizar. Pero este segundo quarter positivo está bien porque primer quarter hubo una retracción, aguantaron las empresas, ahora vamos a ver qué pasa en el tercer quarter. Yo pienso que una estabilidad la vamos a ver, obviamente, digamos en 6 meses, en un año, a partir de ahora. Que todo esto pueda, que las aguas tomen su nivel. Qué bien. Bueno, nada, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Hay una reflexión, por usar ese término que Fidel Castro gastó con sus achacosas reflexiones de fin de vida. Cuando Trump dice, ahora estamos ganando tantos millones de dólares gracias a los aranceles, un mal que tenemos, que es muy difícil de quitarse tanto de las administraciones republicanas como de las demócratas, y que es una mentalidad de gobierno, es cuando él dice estamos ganando, es que quiere decir que ese dinero que le está entrando al gobierno, con ese dinero pagan deuda, es correcto, etcétera, etcétera.
esa confusión de gobierno con país. El país ha ganado tanto, ¿no? A la larga, el país ganaría más si el dinero entrara libremente a los ciudadanos y no al gobierno. Pero el mecanismo redistribuista que él habló, Ajá. la verdad, que cuando él te tira una idea así como, bueno, y podemos a la clase media, es con la idea de dar un dividendo. Pero recuerda, bajar la deuda es a la misma vez enriquecer al sector privado. O sea, que una deuda que es del gobierno de nuevo. Pero, o sea, es el gobierno. El problema, como decía Reagan, no la solución, es el gobierno. Ese gobierno enorme, gastador, endeudado, que quiere controlarnos, además, de mil maneras distintas. Yo creo que Trump ha planteado una revolución, en el buen término de la palabra revolución, de difícil... claro, como él no es un político en el estilo clásico, se ha permitido hacer esto que un político normal no haría, de pisarse el callo, ¿no? Mira, un punto que quisiera tocar antes de que cerramos, el tema de el compromiso con la industria farmacéutica para que cobren lo mismo que cobran en Europa. Eso representa un ahorro del 1.000, 1.200, 1.500% a los estadounidenses. O sea, sí, pero ¿cuánto le cuesta a la industria farmacéutica? Bueno, en los lugares donde se ha controlado, los avances científicos se han frenado. Pero Juan Manuel y Alejandro, no pueden los estadounidenses subsidiar al resto del mundo. No es justo que el mismo producto en Inglaterra, en Francia, en Italia, cueste una fracción de lo que cuesta acá, por no decirte México. Porque allí sí está subsidiado. Bueno, pero la misma empresa farmacéutica lo vende más barato, porque si no, no puede venderlo ahí. Entonces, ¿por qué acá van a estar cobrando que al final lo va a pagar el contribuyente por medio de Medicare, que es la mayor parte de el mayor gasto en cuanto a la medicina? Entonces, esto es revolucionario en el sentido de que le está diciendo a las compañías farmacéuticas, si ustedes van a cobrarle esto a los europeos, aquí lo tienen que cobrar igual. Yo creo que hay otros arreglos que se pueden hacer en cuanto a, por ejemplo, los patentes, flexibilizarlo para que el que invente y desarrolle una medicina pueda tener por vida un % más reducido, pero que el genérico se pueda producir mucho antes. O sea, hay diferentes esquemas que se han hablado, pero esto es muy importante en cuanto a los ahorros el estadounidense. Yo he hablado con algunos dueños de negocios pequeños que dicen que ellos, aunque le suban los aranceles, no van a subir los precios porque dejarían de ser competitivos. Claro. Que no es verdaderamente exacto, así a rajatabla, que no todos los productos son iguales. Por ejemplo,